¿Qué tal? Pues usted viene justo como la frutilla del postre esta noche, porque en la provincia de Buenos Aires sigue girando todo en torno de ella. Francisco Narváez habló mucho de la provincia hoy. ¿Usted cómo la ve la provincia hoy? A la provincia la veo mal, muy mal. Muy mal veo. Mire, en los 20 años que tenemos de encuestadores, entrando a lugares que son imposibles de entrar, con mujeres encuestadoras que son de una valentía personal enorme, que ingresan a lugares que una persona normal no ingresaría, a poner un sobre y a preguntar. Por primera vez en 20 años tienen miedo. ¿Miedo? Miedo. Y me dicen, Jorge, evitemos algún barrio. Personas que hace 20 años están yendo a lugares donde no iría nadie, donde no entra la policía. Hoy tienen miedo. Hoy tienen miedo. ¿Miedo a qué? Y a la estética de los argentinos. Lo que nos está asustando es básicamente, se ha deteriorado brutalmente la estética de los argentinos. Uno camina por la calle y se da cuenta que hay argentinos que no se parecen a uno. En un país que fue cultural y económicamente enrasado, 75% de clase media en el año 72, todos nos parecíamos. Había un zapatito, un pantaloncito, un saquito, un autito, un trabajito. Lo que hay ahora es una diferencia estética entre los que sí y los que no, que es brutal. La desigualdad. La desigualdad. Que se manifiesta ahora en lo fisionómico, en la cara, en la vestimenta. Cuando planteas lo estético, evidentemente me suena ahí, lo primero como una alarma es el prejuicio. Pero, es la percepción del prejuicio. Obviamente. El prejuicio domina. Bueno, el miedo siempre es a lo distinto. Y hay argentinos que no se parecen a otros argentinos. Digamos, de uno y otro lado. Sí. ¿No? Los de acá no ven parecidos a los de acá y los de acá no ven parecidos. ¿Una especie de fragmentación? De fractura. Absolutamente, hay una brecha brutal entre el que puede y el que no puede. Brutal. Tenemos 30% de la población argentina en estado de pobreza. ¿Qué es el estado de naturaleza? De cacería todos los días, una zapatilla, un pasacasete, una campera, una billetera, de cacería. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos acá? ¿Para qué? ¿Quién no se dio cuenta? Ahora ahí no aparece... ¿A quién le sirvió? Muy bien. Lo que se planteó un poco... Muy bien que agregue, está muy bien. ¿No? ¿A quién le sirvió? Le agradezco. Eso no configura la tentación típica argentina de la esperanza de un Salvador. Que venga un Salvador. Bueno, el Papa, la última vez que estuve con él, ese 6 de mayo, me dijo que el próximo líder no sea ni carismático ni salvador. Trabajen en esa línea, ni carismático ni salvador, me dijo. El Papa, vestido de Papa, dijo que el próximo líder de la Argentina no sea carismático ni salvador. No esperen eso, no construyan eso, me pidió. Construyan un administrador razonable. Bueno. Me parece que el Papa, cuando pide eso, el Papa es poco razonable si se refiere a la Argentina, ¿no? Bueno, es el Papa, que yo incluso le dije, me lo está pidiendo usted vestido de Papa, no esto de que no sea ni salvador ni carismático. No me lo está pidiendo mi suegra, me está pidiendo... y se rió. Me dijo, sí, hay que terminar con esta cosa del líder salvador, porque eso no existe. Lo que necesitamos es una persona que agarre los papeles, vea los números y repare. Digamos. Necesitamos una persona racional, no un mago. El televidente debe estar esperando que podamos hacer una radiografía del triunvirato de expectativa, Massa, Scioli, Macri. Digamos, hay 3 candidatos en zona de disputa, hay más candidatos, hay candidatos que participan. He mencionado tu división entre los que disputan y los que compiten. Y los que participan, claro. Y los que participan. En situación de disputa, 3 candidatos bien diferenciados. En los 20 y pico de puntos Massa, en los 15, 16 Macri, en los 10 puntos Scioli. Después ningún candidato de ninguna otra agrupación política reúne 2 dígitos. De esa enumeración que has hecho, me extraña un poco el bajo nivel que le atribuís a Scioli. Le extraña a todo el mundo. Y hay mucho colega diciendo que no es así. También debo aclararlo. Pero la gente entiende. La gente entiende. Es decir, que Scioli es de los 3 el que menos posibilidades tiene. Creo que no tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Hasta dudo de que sea candidato.
¿De que sea candidato? Sí, me parece que las circunstancias lo llevan a un lugar, digamos, no por sus condiciones personales que están fuera de discusión, porque ha sobrevivido al kirchnerismo. Muy pocas personas podían haber hecho lo que él hizo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia racional de, esto lo graficaba así, ya no de acompañar hasta la puerta del cementerio, sino entrar? Bueno, a lo mejor él pensó que el kirchnerismo se quedaba con un porcentaje más alto de lo que se quedó finalmente como residuo electoral. A lo mejor él pensó que su propia figura era más que el kirchnerismo, que en algún momento fue así. De hecho, el kirchnerismo hoy mide alrededor de 20 puntos, 20, 22 puntos. Una cosa es que sea Scioli el candidato y otra cosa es que sea Elía. Sí, obvio. ¿No? Esos 22 son 22 o 23 o 24 si es una persona tolerable para la opinión pública y son 14 Ahora, si no lo es. Pero Jorge, dentro de lo poco que le ha quedado al kirchnerismo, con ese Scioli relegado a ese capital del kirchnerismo, le están mordiendo los talones, no digo porque estén tan próximos, pero sí Randazzo, ¿no? Hay otros candidatos que están pugnando por quedarse con esa porción chiquita. Te lo voy a explicar así. Durante 6 o 7 años, los opinantes respecto de Scioli estaban divididos en partes iguales, 40 y 40%. Un 40% decía que Scioli era un hombre de un talento increíble que era capaz de tolerar cualquier cosa. Entonces un hombre capaz de tolerar cualquier cosa estaba en condiciones de ser un presidencial. Tipo un Houdini de la política argentina. Y otro 40% decía que Scioli era un pusilánime, lo que se sabe, no quiero abundar, porque además soy amigo personal de él. Durante los últimos 6 años se mantuvo en absoluta paridad, 40% una cosa, 40% otra cosa, y 20% no sé lo que es. Eso se ha desnivelado brutalmente en dirección de que no es un hombre con tolerancia, sino en la otra opción. Hoy es 60-20. Es decir, que hay un desgaste de Scioli. Sí, ha triunfado, ha volcado hacia el Scioli obsecuente, digamos. Si hubiera sido de otra manera, me parece que su equipo de campaña no se dio cuenta que había que tomar algunas decisiones en un tiempo que es ese momento en el cual la sociedad toma una última determinación respecto de la figura de una persona. ¿Qué destino tiene UNEN? Acompañar. No pueden ser protagonistas. Bueno, si no, protagonistas pueden ser, lo que no pueden ser es en todo caso consagrar un presidente. Protagonista puede ser porque puede ser Altamira es su protagonista. Pero perdón, la pregunta es más compleja porque al decir qué destino tiene UNEN es ¿llegará sin fractura UNEN o se fractura? No, se va a fracturar. Me parece que esta es la última jugada del radicalismo. Digamos, el radicalismo va a tener candidatos en el masismo, en el kirchnerismo y en el macrismo, digamos. Ese 8% de población que todavía dice que es radical se va a dividir. Perdón, ¿se va a fracturar UNEN, pero no los radicales conservándose como propios, sino fracturándose los radicales? Sí, yo creo que esta es la última fractura radical, digamos. Es obvio que hay radicales en el kirchnerismo, sí. Es obvio que hay radicales en el macrismo, es obvio que hay radicales en el masismo. Le va a costar mucho al radicalismo conservar. Pero Jorge, procediendo por eliminación, Scioli se desgasta, el radicalismo se fragmenta. ¿Qué nos queda? Massa Macri. Mire, la gran novedad, hay varias novedades. Una es que van a disputar la presidencia, a nuestro juicio, Massa y Macri, que son dos personas que no tienen partido político nacional. Son dos candidatos de opinión pública, es decir, empieza a prevalecer el 60% del elector independiente. No necesita a los candidatos de los partidos tradicionales. Es una novedad absoluta para la historia política argentina. Ni el radicalismo ni el Partido Justicialista pueden poner un candidato en zona de disputa. Va a haber un tapado. Ni siquiera el partido de gobierno. Un tapado. Perdón. Un tapado va a haber. No, un emergente. No, Massa Macri. Para mí la elección es Massa Macri, siempre y cuando alguno de ellos no renuncie. Perdón, ¿puedo hacer una objeción, sí, profesor? No, a esa... Yo siempre fui el peor de la clase. No, la pregunta es si el Massa, cada vez más candidato propio por el Frente Renovador, no va a estar obligado a peronizarse. A peronizarse no porque él quiera, sino porque el peronismo lo vaya captando como la posibilidad de poder. No, me parece lo contrario. No hay candidato peronista. Massa no es peronista. Pero las alianzas que haga Massa, ¿con quiénes van a ser? Va a haber peronismo en el macrismo, va a haber peronismo en el masismo y hay peronismo en el oficialismo. Bueno, me vas a acordar la... O sea que también va fracturado el peronismo. Pero obviamente, si los partidos tradicionales... ¿Se acuerda la... Insisto, quedan 8% de personas que dicen que son radicales. Eso es 22% en más de 50 años y 1% en 18 a 21.
tasa de reproducción vegetativa. En el peronismo pasa lo mismo. 20% de las personas dicen que son peronistas en la Argentina, independientemente de quién voten, porque después la gente me dice, pero ¿por qué votan? Es otra cuestión. Personas que dicen, soy peronista, 20%. Profesor, pero peronista no es un partido. El peronismo no es un partido, es una manera de ser. Es una cultura. Una cultura. Como decía Perón. Claro, somos todos. Peronistas somos todos. Ahora, si no somos todos peronistas, ¿qué somos? Bueno, estamos buscando una nueva identidad, ¿no? Por lo pronto ya hemos dinamitado a los partidos políticos tradicionales a la vista de sus méritos. Una sociedad con 60% de pobres, 30% de residuo de pobres, que termina de esta manera el ciclo más glorioso de su etapa económica como nación, indica que los partidos políticos históricos no han sabido cómo resolver la complejidad del presente ni proyectarnos al futuro. Así que es lógico que la sociedad los mate y empiece a buscar nuevas identidades. Mucha gente está preocupada por esto. Se escribe mucho sobre la muerte de los partidos políticos tradicionales y hay mucha preocupación. Ahora, lo que me parece es que si no muere lo viejo, no nace lo nuevo. Sí, bueno, se viene escribiendo desde el Pacto de Olivo con Menem y Alfonsín. Precisamente. Y me parece que está muriendo, por suerte, a la vista de sus méritos, a la vista de sus logros, un país de 70% de clase media convertido en 60% de pobres, con 30% de pobres ya estructurales. Me parece que los partidos políticos, peronismo y radicalismo, no han sabido qué hacer con esta posmodernidad. Y está bien entonces que fenezcan y está bien que la sociedad empiece a encauzarse en nuevas corrientes de pensamiento. Ahora, una vez que uno aceptó esa hipótesis, la pregunta siguiente es, ¿qué viene en su lugar? Y nunca sabemos con quién se va a casar uno cuando se divorcia. Lo que sabemos es que nos estamos divorciando. Y que hay por delante, la vida dirá. Pregunta práctica o pragmática. ¿Crees que antes de las PASO va a haber alianzas, nuevas alianzas en torno a Massa y a Macri, fundamentalmente a Macri? Los dos candidatos están muy prudentes porque los dos saben que son ellos. De modo tal que saben que tienen que ir todos ahí. No hay apuro en los candidatos. Ya saben lo que estoy diciendo, que las terceras opciones no tienen alternativa. Saben que el gobierno se tiene que presentar. Saben que a Scioli lo vota la mitad del 20% que vota el kirchnerismo, es decir que probablemente o Scioli tenga el 10% o tenga otro candidato hiperkirchnerista como candidato, con lo cual es imposible la presidencia de Scioli. Por muchas razones es imposible la presidencia de Scioli. De modo tal que todo lo que no sea kirchnerismo va a tener que fundirse en macrismo o en masismo. No hay alternativas. De modo tal que los candidatos están esperando simplemente que los líderes de las agrupaciones... Para hacer un resumen arriesgado, sí, digamos... ¿Es más o más? Si la complejidad de la Argentina, que este es un dato que me parece que hay que poner sobre la mesa, no asusta a alguno de los candidatos. ¿No? Es decir, es bueno preguntarse si uno asumiría la presidencia en un país como el que va a quedar. Si una persona razonable, asumiría la presidencia buscaría ese destino en un país como el que va a quedar. Hay algún escéptico que dice, lo que pasa en el fondo es que la Argentina es ingobernable. Entonces, o que solo la pueden gobernar los peronistas. Bueno, pero si... Con lo cual, agarrado de eso, Macri debería volverse a su casa, ya, de hecho. Frases hechas, digamos. Argentina no tiene ninguna razón para ser ingobernable, ni tampoco hay ninguna razón para que no sea gobernable por una persona... De hecho, lo ha sido. De hecho, lo ha sido. No hay ninguna razón para que Argentina sea ingobernable, que no sea la inteligencia promedio de los argentinos. Los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada a sus miembros da. La Argentina va a llegar hasta donde la inteligencia promedio de los argentinos dé. Dame un metro más allá. Una percepción sobre los casi 400 días que le quedan a la Presidenta de la Nación. ¿Qué esperas? Agonía, ganas de no ir. Una situación de mucho peligro porque no hay nada que disputar, de modo que ahora es ella en estado puro. Estamos en un momento muy peligroso. La presidenta ahora es ella. No hay ninguna especulación que le diga que si hace esto pierde y si hace el otro gane. Ya sabe que pierde. Hace 2 semanas, en un discurso, dijo una cosa muy clara. El próximo presidente, que no seremos nosotros, bueno, ni ella ni ninguno de ellos, está claro. Sí. Pero todavía su entorno estaba construyendo el mito Bachelet. Sí, el entorno... A ver, hay muchas razones para quedarse en el gobierno. Hay gente que vive muy bien, que ahorra muy bien, digamos. Hay gente que no se quiere ir, obviamente, ¿no?
De modo tal que... No, pero digo, desde la perspectiva política, ¿qué futuro le augurás al kirchnerismo post-2015? Y quizá una pequeña corriente de opinión como quedó el menemismo, como quedó el alfonsinismo, no más que eso, digamos. No han podido construir una corriente de opinión. No algo más, digo, porque eso se diluyó claramente, alfonsinismo, menemismo hoy no significan nada. Bueno, pero con semejante relato... No me contrates de vidente, porque si fuera vidente sería encuestador y vidente sería australiano, pero no veo que el kirchnerismo tiene grandes logros. Instaló en la Argentina la idea de los derechos humanos. Por eso digo. La consolidó. ¿No tienen un futuro residual con un poquito más de expectativa? No lo veo. Me parece que hay... Bueno, nos queda una última pregunta para esta conversación. Si no es tal, no es cual, y no es fulano de tal, y sutano, ¿quién? Pero póngale nombre, porque si usted me dice no es tal, no es cual. Si claro. No es quién quiere. ¿Pero tiene un nombre bajo el poncho? No, bueno, ya lo ha dicho, la disputa es Massa-Macri. Salvo que alguno de los dos candidatos renunciara a la pretensión de ser por la complejidad de lo que viene, o salvo que alguno de esos dos candidatos fuera encontrado en una impostura grosera frente a la opinión pública, esta disputa es Massa o Macri. Más o más. No. Gracias, Jorge. No, al contrario. Gracias, Jorge. Pausa y están las conclusiones.